Estados Unidos acaba de reportar su mayor pico de inflación en casi 4 años. Si analizamos la cifra que acabamos de recibir, estamos hablando de un crecimiento inflacionario del 10% año tras año. Titulares en pánico, Wall Street temblando y todo el mundo gritando que tu dinero cada día vale menos. Pero, ¿y si te dijera que todos están mirando el problema al revés? ¿Qué pasaría si te demuestro, con datos, que el gobierno y los grandes bancos están ignorando que este brutal pico de inflación no va a encarecer las casas, sino que será la chispa exacta que detonará un shock deflacionario masivo en el mercado inmobiliario? Sí, escuchaste bien. Mientras en la televisión te dicen que corras a comprar bienes raíces para protegerte de la inflación, los datos internos del mercado nos están gritando que los precios están a punto de desplomarse. Hoy te voy a revelar por qué la gasolina a casi $6 el galón en algunos estados está a punto de obligar a miles de vendedores de casas a liquidar sus propiedades con descuentos de hasta el 30% o 40%. Te voy a mostrar los números exactos. Te voy a mostrar cómo la Reserva Federal está cometiendo un error histórico en este momento. Y lo más importante, te enseñaré cómo tú, como comprador o inversor, puedes aprovechar esta crisis inminente para comprar la casa de tus sueños a precios que no veíamos desde 2018. Pero antes de revelar el dato que destruye por completo la narrativa de los medios tradicionales, si quieres estar un paso adelante del rebaño y proteger tu dinero en este mercado volátil, haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo y activa la campanita. Aquí analizamos los datos duros, sin filtros y sin la agenda de los grandes medios. Suscríbete y acompáñame al fondo del pozo. Hablemos de lo que acaba de pasar. Los últimos informes económicos de marzo de 2026 son francamente aterradores para el consumidor promedio. El índice de precios al consumidor, IPC, subió un 3.3% interanual. Pero el número general maquilla la brutalidad del impacto mensual, un incremento del 0.9% en un solo mes. Es uno de los saltos mensuales más altos que hemos visto en nuestros registros en las últimas 4 décadas. Pero, ¿de dónde viene este misil directo a la billetera del ciudadano? De la energía. Estamos en medio de una crisis geopolítica sin precedentes. Con las recientes tensiones y el conflicto involucrando a Irán, el estrecho de Hormuz, un canal por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, ha sufrido disrupciones severas. El resultado ha sido inmediato y letal. El índice de energía se disparó casi un 11% en un solo mes. ¿Y la gasolina? La gasolina ha subido un asombroso 21.2%. Quiero que te pongas en los zapatos del estadounidense promedio en este momento. Pasamos de pagar 2.70 por un galón en enero a un promedio nacional de $4.10 ahora en abril. Y si vives en la costa oeste, la historia es una película de terror. $5 en Oregon, 5.40 en Washington y hasta 5.90 en California. Piensa en esto. El trabajador promedio que tiene que conducir 30 o 40 minutos para ir a trabajar 2 veces al día. Ese aumento le está arrancando un pedazo gigantesco a su presupuesto mensual. ¿Qué crees que hace una familia cuando su gasto en gasolina y transporte sube $200 o $300 al mes, pero sus ingresos no aumentan? Exacto. Cortan gastos en todo lo demás. Y ese todo lo demás, damas y caballeros, incluye la capacidad de pagar alquileres exorbitantes y la capacidad de calificar para hipotecas infladas. Aquí es donde la narrativa de la inflación infinita se derrumba. Muchos supuestos gurús de bienes raíces te dirán en este mismo instante, compra ahora. La inflación hace que los activos tangibles suban. Esa es la regla histórica, ¿verdad? Pero las reglas acaban de cambiar. Cuando desglosamos el informe de inflación del gobierno, hay un componente oculto que está cayendo en picada, y es el indicador más importante para el futuro del mercado inmobiliario: el alquiler. La inflación de las rentas como residencia principal, reportada por el BLS, Oficina de Estadísticas Laborales, fue de apenas el 2.6% interanual.
Para poner esto en perspectiva, después de la pandemia llegamos a ver la inflación de los alquileres rozando el 9%. Hoy estamos en niveles mínimos que no veíamos en décadas si excluimos la gran crisis financiera de 2008. Pero se pone peor para los propietarios y mejor para ti, el comprador. Datos recientes de CoreLogic muestran que el crecimiento de los alquileres de viviendas unifamiliares fue de un miserable 1.3% interanual para arrancar este 2026. Quiero que interiorices este dato. El crecimiento de los alquileres de casas unifamiliares es el más bajo que hemos visto desde 2009 y 2010. Piénsalo. En 2009 estábamos en medio del peor colapso financiero de nuestra generación, con un desempleo cercano al 10%. Y hoy el crecimiento de las rentas es exactamente el mismo que en aquel momento de catástrofe. En mercados que antes estaban al rojo vivo como Miami, Dallas y Houston, las rentas unifamiliares ya están en territorio negativo. Están bajando. ¿Qué nos dice esto? Que la inflación impulsada por la gasolina está actuando como un impuesto masivo al consumidor. Está reduciendo el poder adquisitivo, destruyendo la demanda de otros bienes y obligando a los propietarios a bajar los alquileres porque los inquilinos simplemente ya no pueden pagar más. El alquiler es la brújula del mercado inmobiliario. Te dice hacia dónde dirige el barco. Si las rentas están desinflando o siendo recortadas activamente, es la señal definitiva de que los precios de las casas van a caer con fuerza. Y mientras este colapso silencioso de la demanda de vivienda ocurre, ¿qué están haciendo las mentes maestras en el gobierno y la Reserva Federal? Están entrando en pánico por el corto plazo. Hace solo un par de meses, Wall Street apostaba su vida a que la Fed comenzaría a recortar las tasas de interés agresivamente en la primera mitad del año. Pero con este pico del 0.9% mensual provocado por la crisis de Irán, la política monetaria se ha congelado. Si miramos la herramienta FedWatch del FOMC, las apuestas del mercado han dado un giro brutal. Para septiembre de 2026, hay un 58% de probabilidad de que no haya ningún recorte de tasas. Es más, hay un 17% de probabilidad de que la Fed vuelva a subir las tasas. Para diciembre, la historia es la misma. La Fed está mirando el precio del petróleo y pensando que tienen que asfixiar aún más a la economía con tasas de interés sobre el 7% para las hipotecas. Esto, desde mi punto de vista como analista, es un error de política monumental. Esta inflación impulsada por la guerra es temporal, pero el daño estructural que las altas tasas le están haciendo al ciudadano y al mercado de la vivienda es permanente. Y esta tormenta perfecta, gasolina cara, rentas bajando, tasas hipotecarias asfixiantemente altas, es exactamente lo que va a romper la espalda de los vendedores de casas que están sobreapalancados. Sé que todavía hay escépticos en los comentarios. Sé que hay agentes inmobiliarios que te dicen, el mercado nunca va a caer, no hay suficiente inventario. A esos escépticos les respondo con mi propia billetera. Déjenme mostrarles la prueba irrefutable de la deflación en el mercado inmobiliario. Hace apenas un mes compré una propiedad en Atlanta y quiero que miremos juntos el historial de estimación de valor y de ventas de esta casa desde 2023. El vendedor anterior compró esta misma propiedad en 2023 por la ridícula suma de $497,000. ¿Saben por cuánto la cerré yo en este mercado supuestamente estable? $330,000, un descuento directo de $167,000 respecto a las valoraciones de 2023. Pero espera, la locura no termina ahí. Esta casa fue construida y vendida nueva en 2021 por $441,000. Al comprarla por $330,000, no solo obtuve un descuento del 35% frente al pico del mercado, sino que compré la propiedad $110,000 más barata de lo que costaba nueva hace 3 años. Literalmente retrocedí en el tiempo y compré a valoraciones de 2018. ¿Cómo puede alguien mirar estos datos, ver propiedades perdiendo $170,000 en 2 años y decir con la cara seria que el mercado no está colapsando? El crash está ocurriendo ahora mismo. Hay miles y miles de vendedores en todo Estados Unidos que están asumiendo pérdidas catastróficas.
Y si la gasolina sigue alta y la Fed no baja las tasas, este nivel de estrés financiero solo se va a multiplicar. Entonces, ¿cuál es tu jugada? Como comprador inteligente o inversor, ¿cómo te beneficias de este caos? Primero, debes cambiar tu mentalidad. Este jolt inflacionario a corto plazo va a crear desesperación. Vendedores que necesitan apretar el botón de pánico porque no pueden mantener los pagos, no pueden refinanciar o simplemente ven cómo su equidad se esfuma. Van a empezar a aceptar ofertas un 10%, 20%, 30% o incluso 40% por debajo del precio de lista. Tienes que apuntar con láser a los mercados con mayor estrés financiero. Hagamos un ejercicio rápido. Mira a Denver, Colorado. Estamos viendo pronósticos de precios con tendencias profundamente negativas. Áreas donde preveemos caídas hasta del 10% en el próximo año debido a la acumulación de inventario. Mira a Miami. Sí, Miami, el mercado que supuestamente solo sube. Falso. En ciertos códigos postales de Miami, estamos viendo propiedades de nueva construcción de 2022 listadas que llevan 4, 5, 6 meses en el mercado recibiendo recortes de precio continuos. El secreto es este. Busca listados que lleven en el mercado desde finales de 2025. Vendedores que llevan 4 meses sufriendo la ansiedad de no vender. Cuando la propiedad se estanca y sumamos las noticias de inflación y tasas altas, el aspecto psicológico quiebra al vendedor. Ahí es cuando presentas una oferta brutalmente agresiva por debajo del precio de lista. Los que se asustan y corren a esconderse en tiempos de volatilidad son los que pierden. Los compradores educados que se arman de datos reales son los que consiguen construir riqueza generacional comprando con enormes descuentos. En resumen, no te dejes engañar por el ruido. La inflación general puede decir 10% anualizado, pero la realidad en la calle, en los alquileres y en los salarios nos cuenta una historia de deflación y recesión económica oculta. El mercado de bienes raíces se está fracturando y esta crisis energética en el extranjero está acelerando la ruptura aquí en casa. No te apresures a comprar por miedo a quedarte fuera, FOMO. La paciencia es la moneda de mayor valor en 2026. Aísla tu mercado local, rastrea a los vendedores desesperados y lanza ofertas con frialdad matemática. Si este análisis te abrió los ojos a la realidad de lo que está pasando en nuestra economía y quieres tener las herramientas, el conocimiento y el valor para comprar tu próxima propiedad a un precio inigualable, tienes que suscribirte a este canal ahora mismo. Dale like a este video para que el algoritmo de YouTube despierte y le muestre la verdad a más personas. Y quiero leerte en los comentarios. ¿De qué ciudad eres y qué estás viendo en tu mercado local? ¿Están bajando los precios en tu zona o sigues viendo locura? Déjalo abajo y estaré respondiendo. Manténganse alertas, manténganse informados. Nos vemos en el próximo video.